Como primer punto es la conceptualización de los principios. ¿Qué son los principios filosóficos en la educación? Son las bases con las cuales la educación se orienta, lo que le da coherencia y un sentido de fundamento. Los principios filosóficos se mencionan en el tercer artículo constitucional de la Ley General de la Educación, siendo estos la laicidad, gratuidad, obligatoriedad, la equidad e inclusión, la calidad educativa y el respeto a los derechos humanos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la laicidad se refiere a que la educación pública se mantiene separada de cualquier religión, no importa cuál religión sea. La educación pública siempre va a estar separada a cualquier religión. La gratuidad es que es prácticamente que la educación pública en estado gratuita, o sea, no te pueden cobrar por estudiar en esa escuela. La obligatoriedad es prácticamente los niveles que ya hemos pasado, lo que es inicial, preescolar, primaria, secundaria y actualmente la media superior también se considera ya obligatorio. La equidad e inclusión busca que las personas tengan acceso a la educación sin discriminación alguna, sin importar tu economía, tu color de piel, etc. También está la calidad educativa, que obviamente procura que la educación contribuya al aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y las niñas, de las y los adolescentes. Y por último está el respeto a los derechos humanos, que promueve el respeto a la dignidad de las personas. O sea, hace que nosotros debemos respetarnos mutuamente para tener un ambiente armonioso y sin hostilidad para poder estar centrados en nuestra educación. Como segundo punto, son los elementos de un sistema educativo de calidad. Antes de mencionarlos, es necesario entender que un sistema educativo de calidad es obvio que se representa por el nombre, pero también hay que tomar en cuenta que la calidad no se refiere a que sea más complicado o más difícil, sino a algo que sea más funcional, que surta más efecto. Para eso debe estar fundamentado por una base filosófica sólida, en otras palabras, que sea clara sobre lo que es ser humano, para qué se educa y cómo se hace. Para eso están los 7 elementos fundamentales que hacen que la estructura de la educación sea más sólida. Los principios, como ya habíamos dicho anteriormente, son las ideas fundamentales que guían y orientan a toda la educación en sí. Pueden funcionar como reglas generales para guiar al cómo se debe la enseñanza. Prácticamente es como un pequeño reglamento. Los fines son los objetivos o las metas que tiene una escuela de manera más amplia de lo que se busca lograr con la educación. Los criterios son los juicios que separan lo correcto de lo incorrecto, que dan el realismo a la aplicación de los principios en situaciones comunes. Las premisas son aquellas afirmaciones que se dan por verdaderas y sirven como un punto de partida, ayudando a entender desde qué postura se construye la educación. Ahora también, los valores funcionan como los ideales que orientan el comportamiento, formando personas éticas más en lugar a lo que solo queremos transmitir información. Prácticamente, nosotros formamos a personas con ética y moral. Los conceptos son las definiciones clave que le dan sentido al modelo educativo. De aquí nace el cómo se enseña y el cómo se aprende. O también podría ser el qué se enseña y el qué se aprende. Los contextos son el entorno que influye en el aprendizaje. Le ayuda a moldearse basada en el estudiante y no a la inversa. Como pudieron notar, los elementos están conectados de alguna manera, no siendo funcionales si los separamos. Es por eso que resulta tan importante la inclusión de todos y cada uno de estos elementos. Si uno faltara, aunque sea el que crean que es el más el que no debería de importar tanto, prácticamente la estructura se debilitaría y dejaría de funcionar, o prácticamente caería. Como hemos visto en los últimos puntos, realmente se repite mucho la dinámica de estos, que se basan más que nada en las mismas ideas, los mismos fundamentos, pero que es necesario siempre recordarlas o estarlas repitiendo constantemente para que quede bien claro, porque al final de cuentas es lo que le da una estructura a la educación. Entonces siempre es necesario tenerlos bien claros y, aunque sea redundante, repetirlos constantemente hasta que queden definidos. Por eso mismo es necesario hablar también de los principios filosóficos que sustentan el artículo 3º constitucional. Estos principios serían la dignidad humana y derechos humanos, el desarrollo integral del ser humano, amor a la patria y sentido social, la democracia, el nacionalismo incluyente, la equidad, la inclusión, la interculturalidad, la excelencia, la integralidad. Estos conceptos, estos principios, estos elementos no funcionan de manera individual. Tienen que ser un trabajo en conjunto que nos ayude a llegar a lo que conocemos como educación de calidad. Por esto mismo, los principios filosóficos no se quedan solo como ideas, sino que influyen directamente en cómo funciona la educación en la práctica, en la enseñanza, en los contenidos y en la forma de evaluar, así también como en la formación de los estudiantes, que es la parte más importante de la educación, lo que se conoce como formación integral del estudiante. O sea que la educación deja de ser simplemente el aprenderse contenidos o recibir conocimiento constante sin un motivo real y, en su caso, busca desarrollar al ser humano en todas las dimensiones. Por ejemplo, el desarrollo intelectual, el desarrollo emocional y el desarrollo social y ético, buscando formar personas más allá de simplemente memorizar contenidos innecesarios o incomprensibles
y en su lugar desarrollar personas con ética, valores y que sean funcionales dentro de una sociedad. Asimismo, siguiendo esa misma línea, la educación busca ser más equitativa e inclusiva. Busca que todos los estudiantes tengan acceso, permanencia y éxito en la educación. Aquí es donde se habla sobre la gratuidad, sobre la inclusión, la equidad y todo lo relacionado, como por ejemplo la atención a la diversidad, apoyo a grupos vulnerables y adaptación de la enseñanza, ya que la enseñanza tiene que adaptarse al contexto de los estudiantes, no a la inversa. Como mencioné, esto se deriva de los principios como equidad e inclusión, garantizando oportunidades para todos, tal como se menciona en el artículo 3. También se busca un mayor desarrollo del pensamiento crítico y científico, que se promueva que los alumnos analicen, reflexionen y cuestionen lo que están aprendiendo, lo que se les está enseñando y la mayoría de generalidades, así poder ser un sujeto sociofuncional. De esta manera, combatiendo la ignorancia, el fanatismo y los prejuicios, formando estudiantes más conscientes que posteriormente serán parte de una sociedad más grande, lejos de las escuelas. Lo que se busca, siendo ellos ya ciudadanos en un futuro no muy lejano, es que sean personas capaces de convivir y participar en la sociedad, que exista el respeto a los derechos humanos, una participación social y cultura de paz. Esto también mencionado en los principios como en la democracia y en la convivencia. También está la promoción de valores, que si bien ya lo hemos mencionado bastantes veces, nunca está de más el volverlo a señalar, que es una de las partes más importantes en la educación, en una sociedad, en un grupo e incluso en el desarrollo personal de una persona, porque de ahí se basa su interacción con todos. Por todas estas cosas que he mencionado, es bastante importante la transformación de la práctica docente. El docente debe de dejar de ser solo un transmisor de conocimiento y se convierte más bien en un guía, mediador y facilitador de aprendizaje. La educación se centra más en el criterio individual de cada alumno y en el hecho de que deben de comprender lo que están aprendiendo, no simplemente memorizarlo. Por ello, el docente tiene que ser de guía, mediador y facilitador del aprendizaje, para que esos conocimientos sean entendibles, basado en el contexto del alumno, basado en sus propias habilidades o en las cosas que ya ha conocido él. En pocas palabras, y para concluir con este punto, se refiere a la mejora constante del sistema educativo. Se impulsa la calidad y la excelencia educativa. Nunca vamos a tener un sistema educativo perfecto, ya que las generaciones siguen cambiando, muchas personas aprenden de manera distinta, o incluso muchos contextos pueden cambiar la forma en la que un alumno aprende. Como hemos visto en la actualidad, muchos niños ya tienen problemas de retención de atención gracias a los dispositivos móviles o algún aparato electrónico. Y, como profesionales de la educación, nos toca adaptarnos, adaptar los métodos y hacer los cambios necesarios para que los niños de hoy en día sigan aprendiendo sin sentirse juzgados y que tengan la oportunidad de una educación digna como todos los demás. 5 es cómo se viven los principios filosóficos en una escuela de educación básica. Bueno, para concluir, ¿cómo es que se ven estos principios dentro de una situación real? Bueno, prácticamente los principios filosóficos no solo aparecen en documentos o en leyes, sino que se viven día tras día en la escuela a través de las acciones de los docentes, de los alumnos, de los directivos y de la comunidad. Es decir, se reflejan en la forma de enseñar, convivir y tomar decisiones. Para darnos una idea, se manifiestan en situaciones cotidianas como la enseñanza cuando el docente promueve el pensamiento crítico y no solo la memorización. Un ejemplo sencillo dentro de un aula podría ser el siguiente. En un grupo de primer grado hay un alumno que tiene dificultades para aprender al mismo ritmo que sus compañeros. En esta situación, ¿cómo se vivirían los principios? Bueno, la maestra no trata a todos exactamente igual, sino que le da más tiempo a realizar actividades, les explica de maneras distintas y se busca que aprendan, no solo que cumplan. No se trata solo de realizar el trabajo porque así te lo pidieron, sino de que lo entiendas, lo realices y que de hecho para ti tenga sentido lo que acabas de hacer. El alumno participa en todas las actividades, no es separado ni excluido, se siente parte del grupo. El docente no solo evalúa si sabe leer o escribir, también valora su esfuerzo, participación y emociones, viendo al alumno como lo que es, un ser humano el cual necesita de atenciones más allá de simplemente el que no pueda realizar un trabajo, sino su propio estado de ánimo que en muchas ocasiones puede afectar el cómo aprende. Se enseña a los demás compañeros a respetarlo, se evita burlas o discriminación. Aquí se evita de muchas maneras, basado en cómo trabaja el profesor, en la actitud de los niños, en las reglas escolares, que todos estén conscientes de que esto no es algo malo, simplemente es un compañero que necesita atenciones diferentes, que no hay razón para menospreciar a alguien por ello. No se basa solo en regañar a quienes señalan a otro con el dedo, sino de explicarles por qué eso está mal y por qué no deberían. Gracias a estos principios, el alumno aprende a su ritmo,
Se siente aceptado, el grupo desarrolla valores y se crea un ambiente sano de aprendizaje. Los principios filosóficos se viven cuando las acciones del día a día reflejan valores como respeto, equidad, inclusión y justicia. No son solo en teoría, no son solo reglas en un papel, sino que se hacen visibles en la práctica docente y en la convivencia escolar.